invitación, de estar aquí con nosotros y compartirnos este tema. Y bueno, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, lo primero que tengo para decir es, bueno, desde el momento en que uno trata el tema de la ira, ¿no? Quizás su representación contemporánea sea con respecto a esta obra que seguro todos conocerán, ¿no? Del cine y demás, pero la cuestión de la ira es muy importante porque tanto los problemas de ira como los problemas de celos son problemas que están tremendamente ignorados en la tecnología conductual en general, ¿sí? De hecho, dentro de todo el espectro de investigaciones, tratamientos y etcétera, por lo general los problemas de ira, agresión y hostilidad han recibido mucho menor atención que el resto de los problemas psicológicos, ¿sí? Por eso es que nosotros acá vamos a estar hablando de rumiación de ira, ¿sí? Para todos aquellos que sean nuevos en esto, voy a dar una pequeña intro, ¿sí? Rumination and Emotions es una obra de Hoxema del 2013, que es una de las obras capitales que hizo una revisión muy exhaustiva sobre cuál era la relación que existían entre los procesos de la rumiación y las emociones en general, ¿sí? Acá la primera referencia que yo les traigo es una referencia que es transdiagnóstica, ¿sí? Y es la más importante para lo que vamos a ver hoy. La rumiación ha sido conceptualizado como un proceso en múltiples trastornos, pero fíjense la parte que yo les resalto, exacerbando cualquier estado emocional presente. Esta es una de las características de por qué la rumia es un proceso tan nocivo, ¿sí? Y dentro de los tres grandes índices que desarrolla el artículo, siendo históricamente el más desarrollado, tristeza y depresión, luego la preocupación patológica en el espectro del miedo, a donde nosotros nos vamos a centrar es en el que es de ira, agresión y venganza, el que ustedes pueden encontrar como anger, rumination, en distintos tipos de artículos, ¿sí? Bueno, empezamos por aquí. ¿Qué es la rumiación de ira? ¿Sí? Primero vamos a ver una pequeña parte que tiene que ver con cómo la ciencia cognitiva lo aborda, ¿no? Lo plantea de esta manera, como procesos cognitivos recurrentes e involuntarios que emergen y continúan después de un episodio de experiencia de ira. La parte más importante tiene que ver exclusivamente con esto, que emergen y continúan después de un episodio de ira. ¿Por qué? Porque precisamente los procesos de ira son procesos de conducta verbal autoiniciados, ¿sí? Los pacientes suelen tener el hábito de querer involucrarse con este tipo de actividad para mantenerse enojados, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Los procesos de rumiación no son simplemente problemas del pensamiento, sino que son actividades privadas que probabilizan otras conductas problema. Por eso, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que la rumia de ira lo que te incrementa es la aparición de la conducta agresiva, ¿sí? Ira y agresividad no son sinónimos. Ira tiene que ver con los procesos más de tipo pavlovianos, los procesos de tipo respondiente. Es la aparición de la respuesta emocional. La agresión es la operante pública, ¿sí? Sea agresión directa, agresión indirecta y demás, ¿sí? Entonces, vamos a ir, ¿sí? En primera instancia, ustedes se van a encontrar que la primera forma de estudiar a la rumiación de ira, ¿sí? Es la que se llama centrada en la provocación, ¿sí? Acá donde tenemos atención repetitiva sobre un evento negativo externo, pero vinculados a la aparición de la ira. Por ejemplo, tras una agresión interpersonal. Esto sería, por ejemplo, que alguien en tu trabajo haga un comentario medianamente, vamos a decirlo así, desubicado, molesto o algún tipo de agresión indirecta, y luego de eso la persona empieza a tratar de focalizar su atención en esa agresión para mantenerse enojado. Por eso se llama centrado en la provocación. Fíjense que aquí el control de estímulos es externo. El estímulo que incrementa el proceso es externo, el que lo inicia, pero el que lo incrementa es privado, es autoelicitado, ¿sí? Por eso es que aquí se aumenta la probabilidad de agredir a personas inocentes al prolongar la experiencia de ira. Acá aparece la noción de lo que es el desplazamiento de la agresión. ¿Esto qué significa? Es sencillo de entender, ¿sí? Si yo en mi trabajo, por ejemplo, un compañero mío me hace un comentario desagradable,
yo no digo nada, pero mientras me quedo en silencio voy guardando muchísimo resentimiento y yo sigo incrementando mi enfado con ese resentimiento. Luego, cuando yo me encuentre con otra persona que no fue la que produjo la agresión, lo más probable es que yo redirija la agresión hacia esa persona, ¿sí? Aquí es donde está la relación entre la evitación pasiva, la rumia de ira, y la agresión pública. ¿Bien? También genera mucho daño en las relaciones interpersonales en general. ¿Sí? Porque ustedes van a observar de que hay a veces modelos de psicopatología que hablan de impulsividad o de la conducta impulsiva. En realidad no es muy parsimonioso hablar de impulsividad. En realidad tiene que ver con este tipo de proceso rumiante, donde el paciente busca mantener el enfado y al mismo tiempo lo que busca es ejercerlo contra alguien, ¿sí? Entonces termina dañando las relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando esta persona del ejemplo va e interactúa con su familia o con su pareja o con otras personas, por ejemplo, aumenta mucho la probabilidad de que descargue contra esas personas insultos, agresiones, etcétera, ¿sí? Y también por esto, porque va debilitando y conduciendo hacia la extinción la conducta de perdonar a otros por los errores que cometen. Esto, fíjense que es muy importante porque se estarán percatando que al debilitar la conducta de perdonar, este tipo de rumiación también incrementa la inflexibilidad psicológica. De hecho, fíjense que esta también es una característica transdiagnóstica de la mayoría de los procesos de rumia. Esto es lo que Ruiz le llama inflexibilidad relacional. Cuando, de alguna manera, cuando los pacientes inician un proceso, independientemente de la dirección que tome, va siempre hacia la misma dirección, se vuelve cada vez más irreflexivo, ¿sí? Entonces es importante como entender esto también. La primera característica transdiagnóstica no es solo que te incrementa los estados iniciales, sino que el tipo de aprendizaje que genera es más nocivo a mediano plazo, ¿sí? El otro tiene que ver con eventos privados, ¿sí? Fíjense que acá les he puesto el hot head, que es de uno de los capítulos de Coraje. No sé si ustedes sean fan, yo sí, pero hay un capítulo donde justo tiene unos problemas de regulación de ira infernales, ¿sí? Bueno, con el tema de los eventos privados, tiene que ver con el tipo de contenidos que se manipulan, ¿sí? A ver, el tipo de contenidos con los cuales estos pacientes están rumiando tiene, por un lado, pensamientos de venganza, es decir, planificación del daño. Por otro lado, pensamientos de descalificación o también llamados hirientes, o sea, cómo busco yo alguna manera de insultar a la otra persona. Pero fíjense que son autorreferenciales, el paciente lo hace hablando consigo mismo cuando hace esto, ¿sí? Pero también recuerdos cargados de ira. Fíjense qué importante que es esto porque un recuerdo cargado de ira, ¿no? Yo le hago una pregunta al público. ¿Qué creen ustedes que tendría que tener un recuerdo para que yo cuando lo recuerde me genere ira? ¿Qué características creen que debería tener? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie? No, ¿Sufrimiento? no, ni eso ni emociones, sino cierto tipo de experiencia como la humillación, ¿sí? Fíjense qué tipo de provocaciones, como vimos acá arriba, qué tipo de provocaciones son las que harían que yo al recordar algo me generara fastidio. Una es la humillación, otra es haber sufrido bullying, otra es haber percibido una injusticia y sentir la impotencia por no hacer nada contra esa injusticia o que hagan una injusticia contra alguien que quiero. Fíjense que de alguna manera, para que el recuerdo involucre la emoción de la ira, tiene que tener ciertas características. Esto es muy importante porque también sirve para ampliar lo que es la noción del espectro traumático también, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes sabrán que hoy en día el estrés postraumático no se estudia con la clasificación estándar, sino que tiene una matización muy amplia respecto de por qué los recuerdos producen los niveles de desregulación emocional que producen. ¿M? También está el tema de la planificación de agresión hacia otros, fíjense, ¿no? Y fantasear con agredir físicamente a otros.
Esto es muy importante porque esto es el rastreo, ¿sí? Si ustedes en algún momento les tocan pacientes con problemas de ira, lo primero que tienen que tratar de rastrear son este tipo de contenidos dentro del proceso rumiante, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa tiene que ver con cuál es el hecho de que continúan luego de la provocación, es decir, que sean autoelicitados. Y otra cosa es el contenido que tienen, con qué contenido se está interactuando, ¿bien? Por eso aquí yo les traigo una pequeña reseña. Recientemente la literatura ha identificado algunos procesos característicos de la ira, incluida la tendencia a reflexionar de manera enojada. ¿Qué sería reflexionar de manera enojada? Con insultos, por ejemplo. ¿Sí? Eso también porque es importante, porque fíjense que cualquiera de los modelos para Rumia, ya sea modelo metacognitivo o modelos, por ejemplo, basados en la TCC para Rumia o, por ejemplo, los modelos contextuales, coinciden en que una manera de tratar la Rumia es con la suspensión del juicio. Y una manera de suspender el juicio es hacer prevención de respuesta de estas expresiones, entrenar al paciente para que no ejecute este tipo de expresiones, ¿sí? O sea, está ligado a lo que tiene que ver con la conducta de insultar también, ¿eh? Que sería la agresión verbal. La rumiación de ira se define como un estilo de pensamiento repetitivo centrado en causas y consecuencias de los eventos que indujeron la ira o que inducen la ira, como por ejemplo recordar a alguna persona que te traicionó, recordar algún tipo de daño, recordar alguna falta de respeto, ¿sí? Por eso es tan importante todo el análisis conceptual, ¿sí? Bien. Y otra tiene que ver, que es la que se llama centrada en uno mismo. ¿Mm? Fíjense que acá es donde empieza a aparecer el tema de las metacreencias sobre por qué me tengo que mantener enojado, que ya no es el contenido del pensamiento, sino el tipo de reglas verbales de por qué uno debería mantenerse enojado. Entonces acá, por ejemplo, por un lado suelen haber procesos al estilo de, es que si yo me mantengo enojado me puedo seguir defendiendo, es que si yo me mantengo enojado soy fuerte, es que si me mantengo enojado no me veré vulnerable. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esto involucra, por ejemplo, primero que la respuesta emocional de la ira, el paciente la va a tener más tiempo. Y esto es problemático porque este tipo de proceso, a ver, todos los procesos rumiantes tienen consecuencias respecto al sistema inmunológico, respecto al tipo de problema de aprendizaje que nos genera. Pero en particular, la rumia de ira suele incrementar una gran cantidad de problemas, como por ejemplo riesgo de infarto y mucho riesgo de ACV, por ejemplo, este tipo de problemas donde los pacientes tienen infartos cerebrales y se les paraliza una parte del cuerpo. Si el tema del enfado no es gratis, ¿sí? Hay una gran cantidad de problemas médicos asociados a mantener la activación de la ira mucho tiempo, ¿sí? O sea, no tiene nada de positivo el enfado, ¿bien? Y por eso es que mantiene tan elevados los niveles de estrés, ¿sí? Y te altera el funcionamiento cardiovascular. Inclusive hay artículos que hablan de la desregulación del sistema cardiovascular de tanto centrarse en el enfado, ¿sí? Bien. También, ¿cuáles son algunas cuestiones que uno tiene que evaluar cuando trabaja con este proceso? ¿Sí? La ira como una respuesta habitual generalizada. Esto tiene que ver cuando, por ejemplo, uno se encuentra con pacientes que utilizan la rumia de ira, pero como un estilo relacional. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Acá hay un comentario que dice, por ejemplo, los chicos en Estados Unidos, que primero eran víctimas de bullying y después de un día fueron a la escuela y mataron a compañeros. Bueno, esto que está comentando Lourdes tiene que ver con el hecho de cómo las instituciones no saben cómo lidiar con el problema del bullying y con el problema del acoso. Entonces, los docentes no se pueden meter, los padres tampoco se meten, los directivos no se animan a meterse. Entonces, ¿qué pasa? El enfado se mantiene, pero ¿por qué se mantiene? Porque la provocación se mantiene. Y si la provocación se mantiene, en algún momento ese comportamiento, ¿sí? de ir a masacrar sería la conducta de escape a esa situación. Ujú, exactamente. De igual manera, te hago una acotación, Lourdes. Estados Unidos tiene una cuestión cultural con el tema de las armas que sería un poco más amplio de desarrollar,
pero hay toda una... El tema de las armas está muy relacionado al desarrollo histórico y cultural de ese país, ¿sí? A diferencia de otros, pero nada, eso es tema de otro asunto. Bien, continuamos. Esto que les mencionaba de la ira como respuesta habitual generalizada tiene que ver con el hecho de que hay pacientes que, por ejemplo, no es que estrictamente esperan una provocación, sino que su estilo verbal es específicamente este proceso. Esto lo van a encontrar, por ejemplo, en pacientes que cuando empiezan las sesiones, son pacientes que independientemente de cualquier tema que hablan, hay enfado y hay ganas de agredir algo, ¿sí? Es casi como un estilo relacional, persona con la que el paciente se cruza o se queja, o está enfadado, o quiere, o está manifestando insultos hacia alguien, ¿sí? Básicamente, para que ocurra la primera característica, suelen ser aquellas personas que se han criado en contextos donde los padres pasaban una gran cantidad de horas o insultando o juzgando a otras personas sin parar, y ese mismo estilo, por una cuestión de aprendizaje vicario, los hijos lo van usando como el estilo predominante, ¿sí? Seguramente en algún momento de la vida se habrán cruzado con personas que son conocidas por no parar de insultar, ¿sí? La ira como consecuencia de algún evento también está. Este sería el que está basado en un instigador público, porque dice de algún evento, no dice en la provocación. De algún evento, por ejemplo, cuando te cruzan en la calle con un auto, cuando tú ves que alguien te insulta a lo lejos, cuando, por ejemplo, tú estás intentando terminar una tarea y algo te interrumpe, y te interrumpe, y te interrumpe, ¿sí? Por eso es de algún evento, concretamente. Esta tiene que ver con lo que sería el obstáculo hacia la meta a la que te diriges. Es porque te genera frustración la segunda. La tercera es la ira como un proceso privado de anticipación de la agresión y burla. La número tres tiene que ver, es el fenómeno aprensivo de la ira. Esto tiene que ver con aquellos pacientes que, por ejemplo, no tienen ningún tipo de habilidades sociales de ninguna clase y por lo general cuando necesitan solicitar ayuda a otras personas, en vez de directamente ir y solicitar ayuda, lo que hacen es ponerse a pensar de qué manera la otra persona se burlaría. Entonces el paciente lo que hace es tratar de diseñar una estrategia para que en caso de que se burle, yo le voy a responder con más agresión. El tema es que como el paciente pasa mucho tiempo dándole vueltas a este proceso, el paciente se convence de que la burla va a ocurrir. Entonces directamente va y agrede a la otra persona sin que la otra persona entienda lo que pasó. Ahí estamos hablando de un control extrasituacional de la ira. Lo que controlaba la ira no fue una provocación directa, sino una provocación autoinducida por el locus de control del paciente. ¿Sí? Bien. También está esta cuestión, la relación entre la rumia de ira, lo que tiene que ver con el deseo de venganza y el ataque o evitación del considerado transgresor. Esto pasa mucho también, por ejemplo, cuando ya se empiezan a involucrar cuestiones muy relacionadas al fanatismo, ¿sí? O cuestiones, por ejemplo, el tema del fanatismo es un tema que, a ver cómo lo comento. Científicamente no hay muchos datos, pero semiológicamente sí. Y por lo general el fanatismo tiene que ver con comportamientos extremadamente inflexibles en defensa de cierto tipo de ideales. Entonces, por ejemplo, personas que defienden partidos políticos, personas que defienden equipos de fútbol, personas que defienden estar de un lado o no de ciertos países en guerra, el tema de cómo, de cómo el enfado se empieza a generalizar ante cualquier señal de algo que contradiga mi razonamiento, ahí también aparece, ¿sí? Y fíjense que no necesariamente hay una agresión en el sentido de una provocación, ¿no? Sino que más bien lo que hay es situaciones que contradicen algo que para mí es relevante. ¿Eh? La rumia claramente no solo implica insultos, sino que también puede involucrar desprecio, burla y crítica hacia otros. A ver, este elemento es importante porque nosotros en la evaluación funcional no vamos a simplemente decir, bueno, una evaluación de cómo empezaste a enojarte. No, nosotros necesitamos toda la muestra de la actividad por la cual el paciente se empiece a enfadar, ¿sí? Y muchas veces, fíjense que el desprecio y la crítica muchas veces no se los asocia con agresión, pero son formas de agresión verbal.
Y el sarcasmo también, por ejemplo. El sarcasmo es una manera de tratar de estúpido a otro, pero de manera indirecta, ¿sí? Y logrando que el otro le cueste darse cuenta de lo que estás haciendo. Bueno, eso no es un estilo eficiente de comunicación. De hecho, eso demuestra la falta de habilidades sociales de una persona. Por más que hayan personas que digan de que es complejo el sarcasmo, sí, pero en términos de relaciones es una verdadera porquería. O sea, no, lo que demuestra es la falta de habilidades sociales, ¿sí? Cuando la rumia suele iniciar con afirmaciones sobre los problemas, suele ser más rápido la escala de la agresividad, ¿sí? A ver, ¿esto a qué se refiere? Los procesos de ira. Por lo general, los pacientes pueden empezar enojándose, ya sea teniendo dudas sobre algún tipo de injusticia, o en los casos más graves, el paciente está seguro de que la injusticia ocurrió, aunque no hayan pruebas de ninguna clase. ¿Pero por qué? Porque son personas que por lo general están muy acostumbradas a buscar razones para enojarse con los demás, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que ir modificando, ¿sí? Eso se rastrea y se modifica. Por eso es tan importante conocerla. También es muy importante conocer cuál es la función de la rumia en la experiencia emocional. Es decir, esto responde a lo que tiene que ver al hecho de por qué las personas se involucran con estos procesos, ¿sí? Cualquiera sea de ellos. Mm. So, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de emociones, hay distintas clasificaciones respecto a si las emociones son primarias, son secundarias, si los pacientes tratan de experimentar emociones para regular otras que no quieren. Acá lo que vamos a ver es lo que se llama la noción de orientación. ¿Qué significa esto? Los estados emocionales no solamente son señales que nos ayudan a entender el funcionamiento social, sino que también orientan a ciertas operantes públicas. Fíjense, por ejemplo, la tristeza. En la tristeza está orientada a la evitación. Y fíjense por qué. Relacionado a un derivado de los trastornos de ansiedad como fenómeno de evitación. Claro, ¿qué significa? A ver, eh, ¿qué dicen aquí? Hay casos, pero un joven de 19 años mató a un muchacho y apuñaló a su novia solo porque sentía feo e ignorado. Bueno, bueno, esto que está diciendo Lupina de un joven de 19 años mató a otra persona y apuñaló a la novia porque se sentía, bueno, dice feo e ignorado. Ahí prácticamente estás haciendo alusión a que el grado de fusión cognitiva con ese tipo de proceso precipitó la conducta agresiva. Sería, claro, exactamente. Pero bueno, eso es un ejemplo bastante bueno, ok, bien. Fíjense, ¿no? Retomando esta parte. La tristeza, ¿por qué orientada a la evitación? Más que orientada a la evitación, está más bien orientada a la inactivación conductual, ¿sí? Por eso es que precisamente los pacientes al momento de experimentar la anedonia, la pérdida de reforzadores y la desesperanza, lo que tiende es a la inactivación conductual, a dejar de hacer cosas, a recluirse por lo general. La vergüenza también está orientada a la evitación. ¿Por qué? Porque precisamente involucra evitar personas o situaciones que me pueden provocar algún tipo de burla, humillación, maltrato, bullying, acoso, etcétera, ¿sí? Obviamente, la evitación de los instigadores. Acá en el primero sería más bien una evitación más de tipo generalizada. Pero fíjense lo que pasa con la ira. La ira más bien está orientada a la aproximación. ¿Por qué? Porque mantiene la motivación de aproximarse para vengarse o agredir. Fíjense que la cuestión motivacional, o sea, la motivación en términos de a qué es lo que impulsa al organismo, es aproximarse a ejecutar algún tipo de agresión. En muchos casos se puede iniciar por recordar discusiones o eventos del pasado, comenzando con algún gesto concreto que acompaña al disparador, ¿sí? Esto tiene que ver mucho también inclusive en relaciones de pareja, donde ya son relaciones extremadamente larvadas, donde ya se tendrían que haber separado hace mucho tiempo y ya toda la comunicación está minada de gestos que involucran o empezar a insultarse o empezar a señalar los defectos de la otra persona, ¿sí? A empezar a escupir, a empezar a golpear la mesa, ¿sí? En muchos casos es muy frecuente esto de golpear la pared,
¿sí? Esto de golpear la pared o golpear el televisor, que son conductas agresivas. No es que la conducta agresiva es solo si la ejerce contra otra persona. Ya cuando se ponen a destruir electrodomésticos ya es una conducta agresiva, es una conducta que tiene que ser intervenida, ¿sí? O al menos intervenida por distintos tipos de profesionales. Con el tema de la culpa que ocurre, fíjense que también está orientada al acercamiento, pero es diferente la culpa a la ira, porque la culpa lo que mantiene es la motivación para reparar el daño. Fíjense que de qué manera las personas experimentan culpa. La experimentan en la medida en que necesitan reparar algún tipo de interacción social y que la conducta, ya sea de retribuir con ayuda, retribuir económicamente, retribuir pidiendo disculpas, es lo que termina modificando este proceso. Pero fíjense qué importante que es tener conceptualizaciones funcionales de los estados emocionales. Creo que inclusive Bogiano, si no me equivoco, él ha desarrollado mucho este aspecto, el aspecto operante que acompaña los estados emocionales. Creo que él había desarrollado mucho sobre eso, si no mal recuerdo. No solo el aspecto respondiente, ¿no? Bien, por eso fíjense esto, ¿no? A mayor conciencia de las consecuencias de agredir a otros, más culpa experimenta el cliente, más posibilidad de usar esto a favor del tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque acá también entra la cuestión de, por ejemplo, ¿por qué está relacionado la ira con la culpa? Porque uno de los problemas que, por ejemplo, es muy frecuente en estos tratamientos es que los pacientes no acudan a nosotros por los problemas de ira. Por lo general, los pacientes vienen porque alguien los ha amenazado con romper algún vínculo, al estilo de mi pareja dice que si no trato mi problema me va a dejar. Y el paciente viene con tristeza, con vergüenza, con culpa, pero no viene a tratar su ira. La ira lo empezamos a discriminar cuando empezamos a hacer la evaluación. ¿Sí? Ajá. Eh, Acá hacen una pregunta. ¿La culpa también podría estar orientada a la evitación? Y mirá, depende. Si el paciente, a ver, acá la culpa también habría que ver en qué tipo de contexto se dé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el TOC de falsas memorias, una de las emociones que más molesta al paciente es la culpa. En el TOC de falsas memorias, por ejemplo, el paciente tiene la experiencia de haber causado un daño, un abuso, una injusticia, un ilícito, un delito. No lo puede comprobar porque obviamente es una obsesión y al mismo tiempo la culpa es un fenómeno tremendamente corrosivo. Pero ¿qué pasa? Que son pacientes que se encuentran en un bucle de evitación constante porque ¿qué ocurre? Utilizan el pensamiento para tratar de recordar si el evento ocurrió o no ocurrió. Pero ¿qué es lo que los motiva a querer hacer eso? La experiencia, el malestar que les produce la culpa, ¿sí? Por eso es que en esos pacientes aparece tanto la conducta confesatoria, ¿sí? Pero sí, totalmente. También podría darse de que si el paciente no tiene habilidades sociales, lo que haga sea evitar a las personas que le recuerdan la culpa. También podría pasar, ¿sí? Dependiendo de qué tan grave haya sido lo que cometió la persona, más lo va a molestar la culpa, ¿sí? Si es que tiene conciencia, si es que es una persona con ciertos criterios morales, ¿sí? Hay personas que hacen mucho daño y no les importa, ¿no? Las consecuencias. En fin. Por eso es que acá también aparece esto de límites difusos. Fíjense, ¿cuáles son las funciones más destacadas de la rumia de ira? Primero, centrar la atención en amenazas. Fíjense que esto es una función bastante, que yo diría hasta antropológicamente relevante. ¿Por qué? Porque una de las primeras razones por las cuales aparece la emoción de la ira es porque algún otro tipo de organismo o animal está intentando o robarnos algo, o perjudicarnos, o agredirnos, o dañarnos. La ira es una respuesta emocional que está presente en todo el reino animal, no es específico del ser humano. Lo que pasa es que el ser humano, como tiene conducta verbal, tiene la capacidad de autoelicitarse eventos, recuerdos y cierto tipo de estímulos privados para autoelicitárselo más tiempo y de manera más prolongada, ¿sí? Pero una es esta, ¿no? Centrar la atención en amenazas. Otra es neutralizar la agresión.
Es decir, que el enfado esté motivado porque el paciente esté intentando detener algún tipo de agresión. Esto, por ejemplo, es un poco lo que hicieron acá en el comentario del chat, ¿no? Personas que pasan de ser muy humillados a tener muchísima ira. Bueno. Básicamente, ¿qué significa esto? Personas que durante mucho tiempo, si no intervinieron una situación, en la medida en que la situación, el instigador se sigue prolongando, en algún momento la persona va a neutralizar la agresión con una agresión extremadamente desmedida, ¿sí? Por eso es tan importante los límites en las relaciones interpersonales, para no tener que llegar a recurrir a la agresión, ¿sí? Expresar sentimientos negativos como parte de un intento de solución de problemas. Esto también pasa mucho, por ejemplo, en las parejas que como la cultura no suele entrenar habilidades sociales, las personas, en vez de comunicar necesidades, son cada vez más hirientes. Ejemplo, en vez de que un novio le diga a su novia, oye, quería saber cómo estabas, más bien utiliza un comentario de, nunca me llamas, siempre me descuidas, eres una porquería. ¿Sí? Esto de expresar experiencias que son molestas bajo la idea de intentar resolver un problema, pero de una manera absolutamente ineficiente, absolutamente ineficiente. Fíjense que también ocurre ahí. Potenciar un sentimiento de control personal. Esto, por ejemplo, ocurre mucho cuando, y esto suele ocurrir en los casos más graves y más irrecuperables. Cuando la rumiación de ira está combinada con celos y al mismo tiempo con un tipo de tendencia, personalidad o idiosincrasia misógina o machista, suele ser más irrecuperable el caso. Suelen ser casos que no suelen tener buen pronóstico, porque son pacientes que justifican la descalificación o justifican la agresión interpersonal, y al mismo tiempo justifican el sometimiento. Entonces, esos son los casos más irrecuperables, hasta por la misma psiquiatría dicho. Y la cuestión de la sensación de autoridad, que también puede ocurrir, ¿sí? Pero bueno, son distintos matices que tiene el mismo fenómeno. ¿Bien? Bueno, sigamos avanzando un poco más. Fíjense, ¿no? En este apartado se entiende a la rumia de ira como una estrategia de afrontamiento centrada en la emoción que forma parte del repertorio de regulación emocional. Es decir, a ver, voy a tratar de explicar este apartado que acabo de abrir ahora. Mm. Todo proceso conductual bien estudiado, por lo general, suele estar relacionado a algún tipo de proceso de regulación emocional. ¿Sí? La rumia es un intento de regulación emocional. Las autolesiones también lo son. El golpear una pared también lo es. El insultar también lo es. El tema es que, fíjense, ¿no? El utilizar la rumia de ira como una estrategia para autorregularnos también es un déficit de habilidades sociales, pero y un déficit de solución de problemas. Muchos pacientes que, por ejemplo, no han vivido una gran cantidad de tiempo cuando otras personas o los han sobreprotegidos o les han resuelto todo tipo de problemas, cuando ellos se encuentran ante situaciones novedosas que tienen que resolver, lo que más se chocan es con la frustración. Y esa frustración, la única manera de lidiar con ese malestar es con la rumia de ira. Por eso es que es una estrategia ineficiente de regulación emocional. ¿Sí? También puede ser una rumia reactiva a recuerdos de eventos donde el cliente sufrió humillación, invalidación o algún tipo de hostigamiento, frecuentemente en estrés postraumático. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama rumia reactiva al trauma. Ahí vamos a tener que tratar el estrés postraumático, porque la experiencia de impotencia que el paciente tiene no la tiene por cualquier razón, la tiene por algo de lo que se acuerda, por algo que está en el recuerdo. ¿Sí? Rumia que exacerba y mantiene los estados de ira, disminuyendo la capacidad de autocontrol. ¿Qué dice acá? En este caso podrían ser los casos de violencia intrafamiliar, donde justifican por qué golpean a su pareja. A ver, en realidad, Mildred, ¿podrías explayarte un poco más en tu comentario? Buenas tardes.
Sí, mi duda es en base por lo que estaba usted comentando hace un momento, ¿no? De el hecho de, por ejemplo, de que su ira la justifican en el sentido de que por el hecho de por qué golpean a su pareja y piden ellos, ¿no? Se justifican ante la situación de que, pues es que me haces enojar, es que por esto te pego, por esto te hago esto, por esto te hablo mal. Bueno, ahí ya, si son esas las explicaciones que da el paciente, tenés muchos problemas juntos. ¿Por qué? Porque ya eso ya implica que estamos hablando de una persona que no tiene habilidades sociales, que tiene un nivel educativo muy bajo, que ha sido criado en interacciones violentas, que al mismo tiempo ha derivado el hecho de tener que justificar la agresión. Estás en casos que son intratables, ¿sí? Eh, Son intratables, ¿sí? Si un paciente tuyo está en pareja con alguien así, que huya de esa pareja, que huya de ahí. ¿Mm? Ok, Ok. gracias. Bueno. Fíjense esto, ¿no? Acá hay un elemento que es importantísimo, que tiene que ver con lo que podríamos llamar el concepto de abrume, o el concepto de estar abrumado por el estado emocional. ¿Y qué significa eso? Que mientras más se incrementan los estados de desregulación de una emoción, menos habilidosa se vuelve la persona, ¿sí? Por eso es que acá disminuye la capacidad de autocontrol. Por eso acá dice, también está el llamado estilo de pensamiento, tomarme las cosas siempre de manera personal, ¿sí? A ver, ¿qué significa esto? Por más habilidades sociales que una persona tenga, cuando una persona es obligada a tener que lidiar con algún tipo de instigador, en algún momento esa persona, mientras más incremente su enfado por el instigador, más va a tender a ponerse agresiva, ¿sí? Entonces, por eso esto explica un poco los casos que mencionaban recién de personas que soportan bullying mucho tiempo, ¿no? Y después la sociedad se asombra por lo que termina pasando, ¿no? Proceso que reflexiona. Déjame ver que acá. Ujú. Bueno, acá están haciendo unas preguntas, pero son preguntas para supervisar, Leonardo. No se puede desarrollar aquí en la clase. Eso merita más bien una supervisión. Bueno, continuamos. Proceso que reflexiona sobre episodios de ira, lo que puede influir en la frecuencia, intensidad y duración. Acá lo más importante es lo que tiene que ver con la orientación temporal y la tendencia atencional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que este proceso ocurra, el paciente tiene que ir a buscarlo. ¿Sí? Es autoiniciado, de manera endógena. No es que hay un instigador afuera, sino que el paciente tiene el tiempo, tiene la disposición y quiere ir a buscar el episodio para ponerse a reflexionar sobre lo que ocurrió. Y obviamente esto va a hacer que se enfade más, se enoje más rápido y se enoje más tiempo. ¿Sí? Fíjense el elemento que sigue, ¿sí? Em, a ver que voy a acomodar esto. Perfecto. El elemento que sigue es uno de los más importantes para mí, porque tiene que ver con las respuestas derivadas, las respuestas relacional derivadas. Estos rumiadores vinculan y relacionan los estados de ira con una amplia gama de situaciones y aumentan de esa manera los episodios. ¿Esto porque es importante? Muchos pacientes, cuando uno, por ejemplo, empieza y acá hay que tocar cosas de lo que tiene que ver con el aprendizaje complejo, ¿sí? Con contingencias de varios términos. Y con lo que tiene que ver con conducta gobernada por reglas. Muchos pacientes, por ejemplo, cuando autoinician el proceso de enfado, lo inician de una cierta manera. Ejemplo, un paciente que de alguna manera estaba súper enojado, por ejemplo, porque el profesor de la escuela había desaprobado a su hijo, porque su hijo no estudiaba. Entonces este padre estaba rumiando, ¿no? Pero qué profesor de mierda, cómo le arrancaría la cabeza, qué gente idiota, qué porquería, cómo odio este país, ¿no? Y rumiando, y rumiando, y rumiando durante horas, ¿sí? De repente, 2 o 3 días después, eh, conoce a una mujer con la que va a salir
una posible novia, una posible pareja. Y cuando están interactuando y él le pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo soy docente. Y el tipo le agarra fastidio, así, ¿no? Asco, con desprecio, como, y empieza a buscar razones para enojarse. La persona que le dijo que era docente, ¿lo provocó de alguna manera? No, pero el paciente estaba reaccionando a la propiedad de otro estímulo que no era la docente, pero que compartía alguna propiedad estimular con esa persona, ¿sí? Por eso ese es otro problema que tienen los problemas de rumiación en general, no solo la ira, sino que obligan a relacionar estímulos por muchas maneras. Por eso es que después los pacientes tienen estas referencias como me enojé muchísimo y no entiendo por qué. No, lo que pasa es que si rastreamos la rumia y encontramos los contenidos, vos lo que hiciste fue derivar que si esta persona se dedicaba a una profesión que tú te la pasas insultando, cuando esta persona te mencione ese estímulo de yo me dedico a esto, lo que a ti se te va a venir a la experiencia no es que te lo está diciendo esta persona, es todos los insultos que has armado, el recuerdo de que desaprobaron a tu hijo, imaginarte que el otro docente se burla de ti, todo eso se te va a venir en un segundo. Por eso es que relacionan y derivan respuestas. Fíjense que esto muestra que el enfado o la rumia de ira no es simplemente enojarse, ser calentón, como dicen por ahí. No, 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 no. También tiene que ver con el tipo de ideas que relacionan y derivan. Y cómo eso después termina, como decía más temprano, destruyendo otro tipo de relaciones interpersonales. ¿Sí? Bueno, voy a dejarlo hasta aquí porque entiendo que ya llegamos a los 45 minutos. Si quieren pueden expresar dudas, preguntas o comentarios que quieran hacer. Colegas, quien guste abrir su micrófono para hacer una pregunta al maestro Franco, tenemos 15 minutitos para poder hacer preguntas y él con todo gusto nos las va a responder. Buenas noches, maestro Franco. Soy Dime. Lourdes, soy de Honduras. Mucho gusto. Bueno, yo le quería comentar un caso yo estoy en unas clases de gastronomía. Entonces, ahí hay un grupo, somos un grupo. Entonces, hay una muchacha que solo tiene 16 años. Entonces, un día ese día teníamos examen de gastronomía. Entonces, nos pusieron a hacer un cóctel aguachile que le llaman. Entonces cuando ella lo estaba preparando para la presentación, otra compañera le dijo, no, así no lo hagas, que así no es, quítate, yo lo voy a hacer. Entonces la muchacha se quitó y se me acercó y me dice, ay, que esa vieja tal por cual. Y yo mire que se puso rojita, rojita. Ya le voy a decir de todo. Entonces yo traté de calmarla. Entonces, esta muchacha, siempre que alguien le dice algo, ella reacciona con un enojo desproporcionado, porque de pronto algunas cosas que le dicen, yo entiendo que se molesta, pero siempre reacciona con mucha ira. Yo cuando la escucho con calma, incluso una vez me dijo, ay, así me gustaría que como usted fuera mi mamá. Y yo quedé pensando, ¿será que con las personas que ella se enoja, no sé si le recuerdan a la mamá o qué? Porque ahora ella, como nos cambiamos de grupo, está en otro grupo de repostería, otra compañera me contó que otra compañera le hizo la observación, no, mira, cuando le estás poniendo el betún, no lo tienes que poner así, lo tienes que hacer así. Entonces le dijo, hágalo usted pues, hágalo usted, le dijo. Y la quedó viendo hasta rojita, dicen que se puso la chica de enojada. Entonces ella muchas Bueno, veces me dice eso y ahí que estarías hablando de la que está centrada en la provocación. Porque del momento en que alguien para educarte te tiene que insultar, te tiene que invalidar o te tiene que maltratar sería una forma de provocar hacer eso. Ujú. Esa es una de las razones por las cuales muchos psicólogos no quieren supervisar o tienen tanto miedo de supervisar, porque han tenido experiencias súper nocivas o los han súper maltratado o tienen muy severos problemas de vergüenza y bueno, y por eso evitan también la supervisión, pero sí, totalmente. Gracias por la anécdota. Ujú. ¿Alguna otra duda, consulta?
Yo tengo una, Franco. Adelante. Quizás sé que es muy, muy amplio todo eso, pero por lo menos nombre o el nombre quizá de la terapia específica o los componentes de la misma, ¿cuál, cuál es la que muestra mayor evidencia para manejar este tipo de situación? ¿Vos te referís para tratar la rumiación de ira? Ujú. Y el mejor es el protocolo de Watkins o la adaptación que hizo Ruiz. Pero tiene que ser específicamente un modelo que entrene lo que se llaman cambios de respuesta, es decir, cambios de modos. Porque vos, el protocolo que elijas tiene que tener al menos tres cosas. Tiene que tener la discriminación de todas las cadenas de Rumia, que eso lo hacen varios protocolos que trabajan con Rumia. El segundo elemento es cómo disminuir la rumiación de ira, ¿sí? Y para eso lo que vos tenés que lograr es que haya algún tipo de proceso que compita con el proceso de Rumia. En ese caso se seleccionan procesos de descripción a competir con procesos de rumiación. Eso se utiliza, eso se trabaja con lo que se llaman modelos de entrenamiento continuo, donde vos, por ejemplo, tenés un estímulo de muestra que sabes que va a hacer enojar al paciente y vas a buscar que durante ciertos segundos el paciente se enoje, empiece a rumiar, luego lo interrumpís, le movés la atención hacia la descripción, pero si se sigue enfocado en el mismo estímulo, luego lo volvés a hacer entrar en la rumia de ira y vos lo que tenés es un selector de tiempo para que el paciente tenga que iniciar, desactivar, iniciar, desactivar, hasta que el paciente de a poco vaya recuperando la capacidad de no iniciarlo al proceso, ¿sí? Y después tenés que utilizar mucho entrenamiento en habilidades sociales porque esa es la principal razón por la cual los pacientes se mantienen enojados. Mientras menos habilidades sociales tienen y mientras menos capacidades de solución de problema tienen, más se van a enfadar. Y eso es lo que más tenés que tratar después, ¿sí? Pero eso es lo que te podría decir a muy grandes rasgos sin entrar en mayores desarrollos. Vale, gracias. Si tienen otra pregunta con toda confianza, solo tratemos de que sean concretas para dar la oportunidad a los colegas también de preguntar, ¿vale? Ujú. Bueno, si no hay más. Eh, María tiene su mano levantada. ¿Puedes abrir tu micrófono, María? Sí, gracias. Yo, siguiendo con la pregunta que tenías, Juan Manuel, cuando hablas del protocolo de adaptación de Ruiz en el cambio de modos, es como lo que se intenta hacer es que a través de cambiar la morfología de la conducta se modifique un tanto la función de la disminución de la rumia de ira. Lo que pasa es que al modificar la morfología obligás a cambiar la función. Porque vos para enojarte no te podés enojar con cualquier estímulo verbal. Vos para enojarte necesitas o insultar o amenazar o desprestigiar, humillar, invalidar. Vos necesitas cierto tipo de conducta verbal para autoenojarte. Vos no podés enojarte hablando bien de alguien. No podés enojarte felicitando a alguien. Es incompatible. Entonces, cuando vos alterás el modo, alterás la función obligatoriamente. ¿Por qué? Porque obliga al paciente a hacer una prevención de respuesta forzada y a permanecer mucho tiempo en esa prevención de respuesta, aguantándose el estado de ira. Y de esa manera lo rompes. Entonces sería como un entrenamiento en contraconductas, por así llamarlo. ¿Contraconductas? Sí, o conducta, sí, conductas contrarias a la conducta problema. Incompatibles, querrás decir. Bueno, creo que en conductismo algunos conceptos se llama así como contraconducta, pero sí, conducta incompatible, no sé desde qué enfoque sea. Lo que pasa, lo que pasa es que el tipo de conducta que vos tenés que utilizar tiene que estar o sea, tiene que tener un cierto tipo de desempeño para poder competir con la conducta que vos tratas de disminuir. Es decir,
No basta con que el paciente, por ejemplo, se quede mudo. ¿Por qué? Porque el hecho de que vos entrenes en una conducta de describir es porque también estás promoviendo el uso de una habilidad social y no el enfado. Entonces, la selección de conducta a competir que se hace no basta con que interrumpa o no sea la rumia de ira, tiene que promover otra conducta proterapéutica. Tiene que tener esas características. ¿Me sigues? Sí, 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 eso, perdón, Juan, que me dijiste que fue concreta y estoy diciendo todo lo Ah, opuesto. Porque pienso, si es así, ¿cómo no, entrenas esa conducta incompatible sin validar el enojo o la emoción? Sin invalidar, perdón. en muchos casos la tenés que invalidar. Tanto el enfado como los celos, ¿por qué razón son patológicos? Cuando están injustificados, cuando la emoción no está justificada de ninguna manera. El paciente tiene el hábito de ejecutar esa actividad. Por lo tanto, sí, en muchos casos la tenés que invalidar de un martillazo. Y tenés que decirle a tu paciente, este proceso lo tenemos que corregir, lo tenemos que modificar directamente. Es más, imagínate pacientes que tienen ira con celos y donde el tipo de educación que han recibido es que para mostrar afecto tienen que maltratar a otra persona. Claro que hay que invalidar esa conducta, con todas las de la ley. Y hay que decírselo directamente al paciente. Esta conducta que tú haces la tenemos que delimitar, modificar y reducir drásticamente. Independientemente de que estés de acuerdo o no, es el objetivo que hay que buscar, directamente. ¿Por qué? Porque hay conductas que ya directamente atentan contra las relaciones interpersonales y eso no se puede validar. A lo sumo lo que vos puedes hacer es legitimar cómo lo aprendió. No puedes validar eso. Adelante, Lourdes. Ya, me hace sentido. Gracias. Bueno, maestro Franco, yo quería comentar exactamente el caso de una chica. Bueno, ella es hija de dos padres separados. Entonces dice que a ella lo que le enoja cuando su mamá la mira, porque rara vez se miran porque ella vive con el papá, que ella le pasa diciendo que está gorda, que no se arregla, que anda despeinada, que por qué no sabe hacer nada en la cocina. Entonces me dice que a mí me da cólera porque ni ha vivido conmigo, dice, y siempre que nos vemos, y porque mi papá me obliga a ir con ella, dice, ella solo me pasa diciendo que estoy gorda. Entonces, uno cómo la puede ayudar a ella a que ella no sienta esa Eso, ira hacia su esos son mamá. casos para supervisar, Lourdes. Acá no podemos. Sí. Eh, Ah, ok, está bien. no Pero porque es hay que hacer como, un es un desarrollo. caso, ¿verdad? No, y además Sí, porque hay que ¿verdad? saber el perfil de lo que me estás planteando. No se pueden Sí. montar intervenciones si yo no conozco el perfil completo ni el tipo de acomodación familiar de la que estamos hablando. Aquí no se podría explayar en eso. Pero vendría siendo como una provocación, ¿verdad? Lo que está haciendo la mamá con esta chica. Si el estímulo es ese, sí. Ah, ok, es Sería, lo que quería sería saber. centrada en Sí. la provocación, exactamente. Sí. Gracias. Vale. Vale, listo. Franco, ¿me ayudarías dejando de compartir para tomarnos una fotito? Adelante. Vale, y les agradecería a los que estamos por acá que me ayuden con su camarita. Y José había dejado un comentario, Franco, te lo leo. Dice, esta clase es oro molido. Totalmente. Porque casi nadie se mete con este proceso. Así que sí, sé que lo es. Total, total. Vale, a ver, un segundito en lo que la mayoría prende sus camaritas. Hay una vaca en el Ah, ok, público. es Ok. justo lo que voy a decir. Vale, a la de tres. Una, dos y tres.